Aquel viernes 16 de mayo quedó grabado con fuego en la memoria colectiva de millones de televidentes, pero no precisamente por ofrecer una experiencia inolvidable de entretenimiento o por lanzar una propuesta transformadora en la televisión pública. Todo lo contrario, lo que se vivió ese día fue una de las mayores debacles en la historia reciente de los medios, un espectáculo inesperado y caótico que sorprendió tanto por su intensidad como por la incapacidad total de los involucrados para manejar la situación. Lo que en teoría debía ser un espacio fresco, plural y enfocado en ofrecer contenido valioso para una audiencia hambrienta de autenticidad y calidad terminó transformándose, en cuestión de minutos, en una tragedia mediática con tintes de comedia absurda. El programa en cuestión, que llevaba por nombre Chismeando con Glamour, había nacido envuelto en promesas y expectativas elevadas. Desde su lanzamiento, se vendió como una alternativa vibrante y moderna, una respuesta definitiva a quienes exigían una televisión más representativa, entretenida y menos superficial. Los productores lo anunciaron como una bocanada de aire nuevo para el formato del cotilleo, y durante sus primeros días pareció cumplir con esa ambición. Sin embargo, lo que ocurrió en aquella fatídica emisión dejó claro que bajo esa fachada colorida se escondía una estructura frágil, carcomida por tensiones internas, egos inflados y decisiones editoriales erráticas. Todo se desmoronó en vivo y sin advertencia previa. En mitad de una conversación aparentemente trivial, Belén Esteban, una figura conocida tanto por su magnetismo en pantalla como por su historial de conflictos mediáticos, rompió con todo protocolo. Sin filtros ni medida, y en un gesto casi teatral, dejó que el tinte de su cabello se deslizara por su frente en señal de hartazgo, mientras su voz, temblorosa por la rabia acumulada, estallaba con una frase que resonó por todo el plató: «Estoy hasta el moño». Lo que para algunos pudo parecer un arranque emocional desproporcionado, era en realidad el resultado de semanas, quizá meses, de malestar contenido, discusiones soterradas y decisiones editoriales que habían minado el ambiente laboral del equipo. Lo cierto es que esa frase fue el detonante de una cadena de acontecimientos que nadie, ni los presentadores, ni los técnicos, ni mucho menos el público, estaba preparado para presenciar. La emisión, que hasta ese instante se desarrollaba dentro de un cierto orden, perdió toda cohesión. La espontaneidad de Belén se convirtió en un torbellino verbal que no solo interrumpió el guión planeado, sino que arrastró consigo cualquier intento de controlar la situación. Terelu Campos, otra de las caras visibles del programa y figura emblemática de la televisión española, intentó mantener la calma con esa elegancia que siempre la ha caracterizado. Pero incluso su experiencia fue insuficiente frente a lo que se desató en el plató. Intentó mediar, apaciguar el clima y devolver algo de serenidad al ambiente, pero sus palabras fueron constantemente solapadas por interrupciones, ironías y gestos provocadores de su compañera. El choque de energías entre ambas presentadoras, que durante meses había permanecido latente, estalló como un volcán mal contenido. La pantalla se llenó de miradas cortantes, acusaciones indirectas y momentos de silencio incómodo que hablaban más fuerte que cualquier palabra. El caos no solo se quedó entre las presentadoras. En los bastidores, el equipo técnico observaba con estupor cómo el control de la emisión se les escapaba de las manos. Nadie sabía qué hacer. Las cámaras seguían grabando, los micrófonos captaban cada suspiro, cada murmullo, cada insulto velado. La realización, habitualmente tan meticulosa y profesional, parecía haberse paralizado, incapaz de intervenir o cortar el desastre que se emitía en directo. Los realizadores no daban órdenes. Los asistentes de producción se miraban entre ellos con rostros de desconcierto. Era como si todos hubieran quedado congelados ante lo surrealista del momento. Y mientras tanto, en los hogares de todo el país, los espectadores asistían atónitos a la destrucción en directo de un programa que se había autoproclamado como el futuro del entretenimiento. El espectáculo descendió todavía más en la espiral del absurdo cuando, desde una de las sillas del set, se levantó con decisión Josemi Rodríguez Lleiro. Conocido por su tono ácido y su costumbre de no guardarse nada, lanzó una crítica tan feroz como directa al propio espacio que lo había invitado. Este programa es una cutrez. Todo esto es una vergüenza. Así no hay quien quiera trabajar en televisión. Sus palabras, pronunciadas sin filtros y con un desprecio palpable, fueron como un mazazo definitivo. La audiencia, ya desconcertada por el drama entre Belén y Terelu, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Un colaborador arremetiendo con esa crudeza contra el mismo formato en el que participaba era algo que desbordaba cualquier expectativa. La emisión ya no era un programa, era un campo de batalla donde los soldados se disparaban entre ellos mientras las cámaras lo documentaban todo. A partir del instante en que Josemi Rodríguez Lleiro pronunció aquella frase lapidaria que retumbó como un disparo seco en el alma del programa, la atmósfera dentro del plató se volvió completamente irrespirable.
Lo que hasta entonces había sido una emisión tensa, incómoda y cargada de desacuerdos soterrados, se transformó en un ambiente asfixiante, donde las miradas evitaban cruzarse y los silencios decían más que cualquier guión escrito. Nadie sabía bien cómo continuar, ni qué palabras serían seguras para no avivar aún más la hoguera de emociones desatadas. Fue como si una barrera invisible, hasta entonces apenas perceptible, se hubiera quebrado con estruendo, liberando toda la energía contenida de semanas, o quizás meses, de roces, insatisfacciones y heridas acumuladas. La audiencia, por su parte, no tardó ni un minuto en volcarse a las redes sociales. Twitter se inundó de comentarios bajo hashtags improvisados, Instagram se llenó de stories con fragmentos grabados desde la televisión, y en TikTok aparecieron montajes irónicos que en pocos minutos superaron miles de visualizaciones. Algunos usuarios expresaban una indignación profunda, reclamando respeto, ética y profesionalismo en un espacio que se suponía estaba diseñado para entretener sin necesidad de caer en el escándalo. Otros, sin embargo, se entregaban con avidez al morbo que había invadido la pantalla, fascinados por la autenticidad o el descontrol de lo que acababan de presenciar. También hubo quienes aplaudían la brutal sinceridad con la que se había hablado, considerando que, por fin, alguien se atrevía a decir en voz alta lo que muchos pensaban sobre el deterioro del contenido en televisión. Pero entre ese mar de opiniones divididas, un dato concreto empezó a generar incomodidad en las oficinas de producción, un número frío pero revelador que no tardó en llegar a los despachos del canal con una alarma silenciosa. La audiencia había aumentado notablemente justo en el momento en que Belén Esteban, tras su estallido emocional, se retiró momentáneamente del set. Ese pico inesperado de espectadores dejó a todos perplejos. ¿Significaba eso que su presencia resultaba tóxica para la audiencia? ¿O era su ausencia lo que provocaba un interés renovado por ver cómo se desenvolvía el programa sin ella? ¿Estaban los espectadores esperando su regreso con ansias, como quien no quiere perderse la siguiente explosión? ¿O celebraban, aunque fuese de forma inconsciente, un descanso de su energía incontrolable? La lectura de este fenómeno fue, como era de esperarse, contradictoria. Algunos productores vieron en ese incremento de audiencia una oportunidad. La polémica vende, y Belén, con toda su imprevisibilidad, era la pieza clave en ese rompecabezas desordenado. Otros, más cautos, advirtieron que basar un formato en el caos no era sostenible a largo plazo. Lo cierto es que la figura de Belén, tan carismática como conflictiva, tan emocional como mediática, se reveló como uno de los ejes centrales sobre los que giraba el interés del público. Era imposible ignorarla. Su mera presencia creaba expectación, y su ausencia también. Estaba, para bien o para mal, en el centro del huracán. En consecuencia, lo que en su origen se había anunciado como una propuesta innovadora, fresca, incluso transformadora para la parrilla televisiva nacional, terminó por derrumbarse como un castillo de naipes construido sobre arena mojada. Chismeando con glamour, con su nombre llamativo y promesas de modernidad, inclusión y renovación, quedó reducido a una caricatura grotesca de lo que aspiraba a ser. Ya no se hablaba de diversidad ni de conversación plural, ni de un espacio en el que las opiniones pudieran convivir de forma armoniosa. Todo eso se esfumó con un solo programa, sepultado bajo los gritos, los enfrentamientos personales y el ruido de micrófonos que captaban cada suspiro de rabia mal contenida. El decorado elegante del plató, las luces meticulosamente colocadas, el guión elaborado y los bloques temáticos preparados con semanas de anticipación no sirvieron de nada ante el vendaval de egos desatados. Nunca antes un estudio de televisión había albergado tanto desconcierto, tanta frustración acumulada, tantos gestos de desprecio y palabras cruzadas sin filtro en un mismo espacio y en tan corto tiempo. Lo que se presentó como una tertulia desenfadada sobre actualidad y entretenimiento derivó en una especie de tragicomedia en directo, en la que cada participante parecía librar su propia guerra personal mientras millones de ojos observaban con una mezcla de vergüenza ajena y fascinación morbosa. Y aunque en los días posteriores se intentó maquillar lo sucedido, minimizando la magnitud del desastre con comunicados ambiguos y declaraciones forzadas de incidentes aislados, la huella del colapso fue imborrable. No será recordado por su capacidad para reinventar el formato de magazine televisivo ni por su compromiso con el espectador. Pasará a la historia, más bien, como el ejemplo perfecto de cómo un programa puede venirse abajo en cuestión de minutos cuando se pierde el equilibrio entre la emoción genuina y la profesionalidad, cuando el espectáculo se impone por encima de la estructura, y cuando los conflictos personales no solo no se resuelven fuera de cámara, sino que se alimentan deliberadamente para aumentar los números de audiencia. En definitiva, lo que se vivió ese viernes fue una lección amarga para toda la industria. Una advertencia de que ningún formato, por muy ambicioso que sea, puede sobrevivir al caos si no se sostiene sobre pilares sólidos.
Porque en televisión, como en la vida, el espectáculo no siempre puede reemplazar al respeto, y cuando la pantalla se convierte en un campo de batalla, lo único que queda al final es el eco incómodo de un fracaso anunciado. Fue en una emisión en vivo cuando todo estalló. El plató, que hasta entonces había logrado contener la tensión con una aparente calma, se convirtió en el escenario de una confrontación directa. Belén Esteban, visiblemente afectada y superada por la situación, rompió el silencio con una acusación que sacudió el corazón del programa. Señaló sin rodeos a Terelu Campos, su compañera de larga data, como colaboradora en una serie de traiciones que, según ella, habían socavado la credibilidad y cohesión del equipo. Fue un momento de inflexión. Las cámaras lo captaron todo, y la audiencia, perpleja, asistió al derrumbe emocional de quienes hasta entonces sostenían la ficción de una convivencia profesional. Este estallido fue la culminación de semanas de tensiones soterradas, de miradas esquivas y conversaciones fuera de plano que anunciaban lo inevitable. La reacción del público fue inmediata y, sobre todo, lapidaria. Lo que debía ser una propuesta dinámica y entretenida pasó a ser un espectáculo incómodo, donde los enfrentamientos personales desplazaban cualquier intento de contenido. Los comentarios en redes no se hicieron esperar: decepción, hartazgo, incredulidad. El público ya no se sentía partícipe de un programa, sino testigo de una implosión emocional en directo. La dirección del programa, en lugar de tomar cartas en el asunto desde la raíz, optó por maquillajes inútiles. Cambiaron presentadores como quien cambia los muebles de una casa en ruinas, creyendo que un lavado de cara bastaría para recuperar el interés perdido. Pero cada nuevo rostro en el plató era recibido con una mezcla de escepticismo y cansancio. Nadie creía ya en un formato que se tambaleaba sin rumbo claro. Los intentos de renovación eran percibidos como gestos desesperados que no abordaban la raíz del problema, una estructura descompuesta y una falta de liderazgo evidente. Mientras tanto, los índices de audiencia se desplomaban. Día tras día, el número de espectadores disminuía con una velocidad alarmante. Lo que comenzó como una leve caída se convirtió en una fuga masiva. El espectador, desencantado y agotado por la toxicidad del ambiente, buscó refugio en otras opciones más saludables. Ya no había espacio para el escándalo gratuito ni para la improvisación constante que dominaba cada emisión. La televisión pública, otrora garante de calidad y criterio, se veía ahora envuelta en una espiral de despropósitos, rehén de egos y decisiones erráticas. Uno de los síntomas más evidentes de esta decadencia fue la continua rotación de presentadores. Ninguno lograba asentarse. El equipo, fragmentado y sin cohesión, proyectaba una imagen de caos permanente. La falta de armonía entre sus miembros no solo era palpable, sino que se filtraba en cada plano, en cada gesto, en cada silencio incómodo que se colaba por los micrófonos abiertos. La televisión, que debía ser una ventana hacia el entretenimiento y el pensamiento, se había transformado en un espejo de sus propias miserias. Los conflictos internos, lejos de resolverse en privado, se alimentaban a diario en el plató. Lo que antaño era un espacio pensado para la conversación ligera y la cercanía con el espectador, mutó en un ring emocional donde se libraban batallas personales sin pudor ni contención. El respeto, la profesionalidad y la empatía quedaron arrinconados por la urgencia de generar viralidad a cualquier precio. El formato original, lleno de promesas de renovación, se había convertido en una criatura deformada, un collage de segmentos sin conexión y sin alma. Un Frankenstein mediático. La crisis, sin embargo, no se limitó únicamente a lo que sucedía entre bambalinas. Aunque los problemas internos eran cada vez más evidentes, peleas entre presentadores, decisiones erráticas de la dirección y una falta absoluta de cohesión en el contenido, lo verdaderamente devastador fue el modo en que esa tensión empezó a filtrarse hacia afuera, impregnando la percepción que la audiencia tenía del programa. No se trataba solo de un desgaste interno, el deterioro se volvió visible, palpable, incómodo. El espectáculo ya no se sostenía en pie, no porque faltaran recursos o talentos, sino porque el público, ese juez silencioso pero infalible, comenzó a notar que ya no formaba parte de la ecuación. Fue un proceso gradual, casi imperceptible al principio, pero que fue cobrando fuerza con cada emisión. Comentarios en redes sociales, críticas cada vez más duras por parte de la prensa especializada, y los interminables en foros televisivos. El mensaje era unánime: el programa había dejado de escuchar a su audiencia. Se hablaba de ellos, pero no para ellos. Y eso, en televisión, es el primer clavo en el ataúd. La gente se cansó de ser tratada como un número de SARE, de sentir que el contenido estaba diseñado no para informar, entretener o emocionar, sino para alimentar algoritmos y buscar trending topics a costa de la dignidad ajena. Así comenzó un éxodo. Silencioso, sí, pero implacable.
No hubo un día concreto en el que la audiencia se esfumó de golpe. Fue más bien un goteo constante, una sangría diaria de espectadores que, decepcionados y hartos, decidieron abandonar el barco. Y no solo bajaban los números en las métricas, bajaba también la credibilidad, la empatía, la conexión emocional que había sostenido al formato durante años. Las personas dejaron de mirar la pantalla con ilusión o con curiosidad, ahora lo hacían con fastidio, con desconfianza, con una mezcla de pena y rabia al ver cómo se deshacía algo que alguna vez supo ser relevante. Y mientras las alarmas sonaban en los pasillos de producción, la dirección parecía haber optado por una única estrategia: resistir. Resistir como fuera. Aunque el contenido se volviera cada vez más precario, aunque el clima en el plató fuera tóxico, aunque los presentadores ya no disimularan el cansancio ni la tensión. El objetivo ya no era mejorar ni evolucionar, sino simplemente no hundirse. Como si bastara con seguir emitiendo para seguir existiendo. Apostaron por el escándalo como último recurso, por la provocación como oxígeno, por el conflicto como espectáculo. Una apuesta desesperada y, finalmente, suicida. El desenlace fue tan crudo como inevitable. La escena quedó grabada en la retina colectiva como una postal del colapso, la mirada vacía y herida de Belén Esteban, esa mezcla de furia y decepción contenida, el rostro paralizado de Terelu Campos, atónita ante una acusación inesperada y feroz. El silencio del plató lo decía todo. La tensión era tan espesa que parecía que el aire mismo se había detenido. No era una simple discusión. No era un malentendido más. Era el momento en que el telón se caía y dejaba ver, sin filtros ni maquillaje, el desastre que llevaba meses gestándose. El vínculo entre las dos presentadoras más emblemáticas del programa se rompía en directo, sin posibilidad de retorno. Durante años, Belén y Terelu habían representado los polos complementarios del show. Una, impulsiva, espontánea, emocional; la otra, serena, estructurada, con vocación de equilibrio. Juntas sostenían la ilusión de un programa que, en medio de las polémicas, ofrecía algo genuino. Pero ese equilibrio ya no existía. La alianza simbólica entre ambas se quebró con una violencia que dejó sin palabras tanto al equipo como a la audiencia. Fue como ver caer una estatua que parecía indestructible. Ese instante marcó el fin. No hubo necesidad de comunicados oficiales ni declaraciones. La escena hablaba por sí sola. Fue el certificado de defunción emocional de Chismeando con Glamour. A partir de ahí, cualquier intento de reconstrucción fue percibido como artificial. Las promesas de renovación sonaban huecas. La esperanza, diluida. Ya no quedaba nada del espíritu original del programa. Lo que alguna vez fue una propuesta fresca, con potencial para marcar una nueva era televisiva, terminó convertido en una caricatura grotesca de sí misma. Los cimientos sobre los que se había construido el formato se habían erosionado sin remedio. Y con ellos, se desmoronó también la reputación de una televisión pública que, al apostar todo a la polémica, terminó perdiendo aquello más difícil de recuperar: la confianza de su público. Porque esto no fue solo el derrumbe de un programa. Fue un espejo de lo que ocurre cuando se pierde el norte, cuando se olvida que la televisión, más allá del ruido, sigue siendo un espacio de conexión humana. Chismeando con Glamour se traicionó a sí mismo, y al hacerlo, traicionó también a quienes durante años lo sostuvieron con su atención, su afecto y su tiempo. El espectáculo acabó, pero el vacío que dejó tardará mucho más en desaparecer.